Bienvenidos, Dios los bendiga. Qué bueno que están con nosotros, que nos acompañan ahí en las redes también, aquí, la Iglesia Cristiana, Jesucristo Gobierna. Y seguimos con la serie de juicios divinos, los juicios divinos. Hoy vamos a estar hablando la cuarta parte de esta serie que hemos titulado Los próximos juicios de Dios apocalípticos. Y vamos a ver por qué, vamos a entender por qué son juicios de Dios que son parte del Apocalipsis. Y vamos a leer Apocalipsis 6, 1 al 4. Ahí vamos a verlo en sus pantallas. Dice así: escribe el apóstol Juan, quien recibió la revelación del libro del Apocalipsis. Vi cuando el Cordero, que es Jesucristo, que es el Cordero de Dios, abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, pero de color rojo o bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Gracias a Dios por su palabra. Los juicios de Dios apocalípticos son los juicios de Dios revelados en el libro del Apocalipsis. Los juicios de Dios, hemos visto, los juicios de Dios los encontramos en toda la Biblia. Hemos hablado que Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios justo. Es más, parte del amor es la justicia. Entonces Dios es un Dios de justicia. Y los vamos a encontrar en toda la historia y el futuro de la humanidad, de los hombres. Los juicios de Dios los hubo en el pasado, hay juicios de Dios en el presente, pero vendrán más juicios de Dios en el futuro, y de esos juicios en el futuro, pero que ya es un futuro ya muy cercano, son los juicios que estamos llamando apocalípticos, porque son parte, están descritos en el libro del Apocalipsis, de acuerdo con la Escritura y con las señales que estamos viendo, que observamos, pues nos podemos dar cuenta que ya estamos en el tiempo final, en la recta final. Jesús mismo dijo que que nos fijáramos en las señales. Cuando le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿cuándo será la señal de tu venida? Bueno, pues cuando ven estas señales. Habrá guerras, rumores de guerras, habrá un gran engaño en el mundo, habrá hambres, habrá pestes. O sea, esas señales nos avisan que Cristo viene. Y entonces nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra y poner ojo en las señales. Las señales, Dios nos está hablando y nos está dando señales, bueno, todos los días. Yo creo que ya Dios se cansó de darnos señales, tantas señales. Pero el hombre quiere ser ciego, está ciego espiritualmente. Aún en la iglesia hay ceguera espiritual. En la iglesia de Cristo muchos están ciegos, no creen que vengan los juicios de Dios. Son escépticos, no son como Tomás, ¿verdad? Que hasta no ver, no creer, ¿verdad? Hasta que no estén en el tiempo de la tribulación, van a creer que vienen los juicios de Dios. Pero los juicios de Dios vienen, y vienen esos juicios apocalípticos que hemos llamado aquí. Hoy estamos hablando de los juicios de la primera mitad del Día del Señor. Recuerden que cuando decimos Día del Señor, estamos hablando del periodo de 7 años de tribulación. Así lo llamó el Día del Señor en el Antiguo Testamento. Lo llama la palabra el Día del Señor, varios nombres le dio el Señor: la semana 70 de Daniel, el Día del Señor, el Día de la Angustia de Jacob también se le llama. En la Biblia, en el Nuevo Testamento se le llama también la tribulación, la gran tribulación. La hora de la prueba también se le llama a una de las iglesias. El Señor les dijo, ahí en Apocalipsis capítulo 2 y 3, cuando habla de la iglesia, de las 7 iglesias, les lo nombró como la hora de la prueba. O sea, es el día del Señor, la hora de la prueba.
Es la semana 70, o sea, también está catalogada como una semana de 7 años, porque el pueblo de Israel tenía semanas de días de 7 años, pero también tenía semanas de años, o sea, de 7 años. También la Biblia, la palabra de Dios lo llama la ira venidera, pero todos ellos son los 7 años de juicios de Dios que vienen al mundo, que ya están muy próximos, que ya nos están avisando. ¿Sí? Es más, hasta los impíos, hasta las piedras, hasta los de la élite maligna nos estaba avisando que vienen los juicios de Dios. No nos avisaron ahora en la inauguración de las Olimpiadas, ya nos avisaron ahí en París, Francia, que viene el anticristo. Todos vimos cómo surgió ahí el caballo blanco. ¿Sí? Que leímos hace ratito. El primero de los sellos es desatado un caballo, es un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. ¿Y quién es ese que lo monta? Es el anticristo. Ya, ahora sí que, la palabra nos lo dice, pero también los impíos, los enemigos de Dios nos están avisando. El mismo anticristo nos está avisando, ya viene el anticristo. En las Olimpiadas del 92 ya nos avisaban que venía una ¿ya saben qué? Demia, un bicho raro. Ya nos avisaban, el 92 llegó en el 99, pero ahora en estas fueron más claros, nos avisaron, ya viene el anticristo, el gobierno mundial, la élite que quiere gobernar sin Dios, que quiere que quiere construir su torre de Babel, que quieren un gobierno mundial, pero sin Cristo, sin Dios, sin su palabra. Y Dios se los va a permitir, pero como parte del juicio de Dios, como parte de un juicio de Dios. Entonces, los próximos juicios de Dios no nos van a dejar dudas sobre su ira, la ira de Dios contra el pecado, contra la maldad de los hombres. Recuerden que los juicios de Dios vienen por la maldad de los hombres. Vio Dios que la maldad era tan grande que mandó un diluvio. Vio Dios que la desobediencia del hombre fue en el huerto del Edén no obedecer lo que el Señor les había dicho a la primer pareja y los tuvo que echar del huerto. ¿Sí? El pueblo de Israel no obedeció la ley de Dios y los tuvo que dispersar. Vino el Mesías, no lo aceptaron y el Señor los tuvo que dispersar. La diáspora por el mundo del pueblo de Israel. Así, todas las dispensaciones hemos visto cómo han terminado en juicios de Dios. ¿Sí? Dios tratará nuevamente con su pueblo Israel cuando venga el día del Señor, por eso se le llama el día de la angustia de Jacob. Son 7 años que quedaron pendientes del Antiguo Testamento. Es más, estos 7 años que vienen son parte realmente del Antiguo Testamento. Amén. Por eso se termina la gracia. La gracia se termina, empieza con Cristo muriendo en la cruz, porque por gracia somos salvos por medio del derramamiento de la sangre de Jesucristo. ¿Y cuándo va a terminar la gracia? Cuando seamos levantados, cuando venga Cristo por su iglesia y venga a las nubes, porque ese es el arrebatamiento. Cristo no viene, no pisa sus pies, no pisan la tierra, esa ocasión viene hasta las nubes y vendrá solamente por su iglesia. ¿Sí? Entonces, es Jesús mismo, es Dios mismo que va a iniciar estos juicios. ¿Por qué? Porque Él es el juez sobre toda la tierra. Jesús vino como cordero a entregar su vida, pero Él regresa como un juez y con su espada desenvainada. Amén. Para herir a sus enemigos, para destruirlos y para gobernar con vara de hierro durante 1000 años, dice la Escritura. Dice Juan 5:22, vamos a leerlo ahí en sus pantallas, lo pueden ver o lo podemos leer ahí en nuestras Biblias. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Gracias a Dios. Todo el juicio de Dios, el Padre se le entregó a su Hijo. Primero juzgó el Padre a su Hijo, porque dio su vida por nosotros, fue juzgado, por eso en la cruz dijo,
Jesús, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Sintió como el Padre le tuvo que dar la espalda porque en Cristo Jesús estaban todos los pecados de la humanidad. Pero a través de esa sangre derramada, Dios nos iba a salvar. Y Dios levantó, Dios Padre levantó a su Hijo, Dios Hijo, porque Jesucristo es también Dios, es Dios mismo, lo levantó como el Salvador y le dio la potestad de juzgar. Esto nos fue confirmado ya más adelante en el libro del Apocalipsis, cuando Jesús fue encontrado como el único digno de abrir los 7 sellos. Vamos a leerlo eso en Apocalipsis 5:5. Dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores, porque Juan lloraba. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién fue el único vencedor que pudo vencer el pecado, la maldad? A Satanás, quien tenía las llaves de la muerte, del pecado, de la muerte. ¿Quién las tenía? Las tenía Satanás. ¿Quién lo venció? Jesucristo. Entonces, Él es el que abre los sellos. Jesús pudo abrir esos sellos y son sellos de juicios para concluir el periodo de la gracia, para concluir su regreso, su retorno. Amén. Eso nos hablan los sellos de Dios, los sellos de juicios, para tratar con el pecado, para tratar con el hombre en pecado, el hombre que rechazó la salvación que es solamente por Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través mío. ¿Sí? Entonces, decíamos, pues ya se nos avisó que ahí en las Olimpiadas, ¿verdad? Ya en Francia, en París, que ya nos están avisando que pronto se va a manifestar el anticristo. Ya lo tienen ellos bien planeado. La élite satanista no está jugando. ¿Quién los va a detener al final? Solamente Dios. Pero ellos van a querer y van a levantar un gobierno mundial porque así está escrito. Entonces vendrán 7 años de juicios de Dios y en estos 7 años Dios desatará o traerá 21 juicios de acuerdo con las escrituras. Y en esos juicios habrá una mortandad terrible. Dice la palabra que 2/3 partes de la humanidad van a morir en ese periodo. Hoy estaremos hablando, ¿verdad?, de esa primera mitad. Esos 7 años están divididos en 2 partes. Los primeros 3 años y medio son desatados 4 sellos, y en la segunda parte de esos 3 años y medio, que son ya el gobierno del anticristo pleno, por así decirlo, en el mundo, donde ya toma el control completo, en la segunda parte serán durante 3 años y medio, y serán desatados los siguientes 3 sellos. Amén. Entonces hoy estamos hablando de la primera mitad del día del Señor, que le llamaremos aquí la tribulación, y vamos a ver cómo van a ser desatados esos 4 sellos y qué va a pasar. El profeta Isaías lo escribió desde la antigüedad, 2700 años, hace 2700 años, 700 años antes de Cristo vivió Isaías. Ahí en Isaías 24, 1 al 3, vamos a leer lo que va a pasar en la tierra. Está escrito, dice, he aquí que Jehová, ¿qué va a hacer? Dice, vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, nadie se va a salvar, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. O sea que esta profecía dada a través de Isaías está firmada por Dios mismo. Ahí dice, Jehová ha anunciado esta palabra. O sea que olvídense, cuando Dios firma algo,
se cumple. Amén. Los cielos, la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Amén. Ya hacíamos cuentas, ¿verdad? Imagínense, somos 8,000 millones de habitantes en el mundo, las 2/3 partes, pues hagamos cuentas. Haga una división, multiplicación entre 2 por 3, ¿verdad? Y si Pitágoras no falla, pues ahí les va a salir un numerito de los que van a fallecer durante este periodo. Pero aquí estamos hablando de este tiempo de tribulación. Leímos en el texto base al principio, Apocalipsis 6, 1, 2, que Jesús va a ir desatando uno por uno esos sellos y que van a dar paso a los 21 juicios de Dios. Hay otros 7 juicios que no fueron revelados a Juan, los juicios de los truenos, que son otros 7, o sea que en total son 28, pero bueno, pues ya con 21 el hombre va a tener, ¿verdad? Ya no necesitamos conocer los otros 7, por así decirlo. Entonces, ¿cuándo va a comenzar este tiempo de la tribulación? Bueno, cuando Jesús desate el primer sello, cuando la iglesia desaparezca, días después, dice la palabra, que Jesús va a desatar. ¿Por qué digo días después? O sea, no crean que lo digo así nada más porque sí, no, porque está escrito en las 7 fiestas, la quinta, que es la fiesta de las trompetas, donde se espera el arrebatamiento de la iglesia. Después de esa fiesta de las trompetas, a los 10 días está la fiesta del Yom Kippur, o lo del Día del Perdón, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Esa fiesta tiene que ver con su segunda venida, y que Cristo dijo que exactamente Él va a venir después de en esa última fiesta, exactamente 10 días después. Entonces estamos considerando que como viene 7 años después a partir de esa fiesta, pues entonces son 10 días. Cuando entonces el anticristo va a firmar con el pueblo de Israel el rompimiento del pacto sempiterno que había firmado Dios con su pueblo Israel, con Abraham, Isaac y Jacob. Van a entregar la tierra de Israel, parte de Jerusalén, y entonces van a empezar los juicios de Dios, van a empezar esos 7 años de juicios de Dios. Entonces, el día de la angustia de Jacob empieza ahí, es el día espantoso de Jehová, también se le llama así, día espantoso. Ahí van a empezar 7 años de tribulación y tribulación. Entonces, la apertura de los 7 sellos son y serán en orden secuencial cronológico, establecido por Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios ordenado. Cuando Jesús resucitó, ¿verdad? No dejó tiradas ahí en la tumba que era prestada, era la tumba de un hombre rico, que ahí se cumplió otra profecía. Pues no dejó tirado por ahí la túnica, no, estaba bien ordenadita todo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios quiere ordenar nuestras vidas. Cristo vino a salvar nuestras vidas por medio de su sangre, pero mandó a su Espíritu Santo, ¿para qué? Para que ordenemos nuestras vidas. Gloria a Dios. O sea, Cristo te salva con su sangre, pero el Espíritu Santo viene a ordenar tu vida como Dios quiere, a que nos arrepintamos. Por eso no nomás digas, sí, la sangre de Cristo ya me perdonó, me limpió. No, ahora ordena tu vida. El único que no tuvo que ordenar su vida fue, entiendo, bueno, que puede haber otros, que fue el que murió al lado de Cristo, que lo aceptó. Pues ese murió por gracia, no hizo ninguna obra buena. Lo único bueno que hizo es aceptar a Jesús. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pues Jesús le dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. O sea, se salvó por la sangre de Cristo, sin obras. Bueno, esa es otra enseñanza. Amén. Entonces, Dios es un Dios de orden, y hasta para llevar sus justos juicios los hace ordenadamente. Tiene control sobre toda su creación, sobre el universo que Él creó, y no nada más lo creó, lo redimió por la medio de la sangre de Cristo. Amén. Entonces, en la primera mitad del día del Señor,
recuerden, día del Señor igual a 7 años, serán desatados los primeros 4 sellos. El primero, al ser desatado por Jesús, dará el banderazo inicial a los juicios de Dios. Y el primero de ellos es permitir que el anticristo se manifieste al mundo. Hoy cuando vimos ahí en la inauguración, pues que vuela que cabalga ese caballo blanco y que viene sobre el río ahí, ¿verdad? Que está ahí en París, es el río Sena, ¿sí? Pues ahí nos están avisando que viene, pero no puede manifestarse. Mientras la iglesia estemos aquí no se puede manifestar el anticristo plenamente, pero ya lo tienen ahí, ya quiere empezar, pero mientras la iglesia estemos aquí no puede. Amén. Mientras las vírgenes sensatas estemos aquí, el anticristo no puede manifestarse plenamente. Por eso les urge que nos vayamos a la élite mundial, les urge, porque nosotros somos los que estamos puestos en medio, y él no puede hacer todavía de sus fechorías, pero las va a hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia nos vamos. ¿Sí? Entonces, ese es el primero de los juicios de Dios, ese caballo blanco que viene, ¿sí? Que trae que es el anticristo, que se presenta con una corona que indica conquista, gobierno, autoridad. Trae un arco sin flecha que indica que aun cuando él va a tener el poder militar a nivel mundial, viene en son de paz, supuesta paz. Pero claro está, es una falsa paz, es una paz mentirosa. Inmediatamente después de que es soltado ese primer caballo, esa falsa paz y seguridad dura muy poco, y entonces Jesús desata otros 3 caballos, uno rojo, otro negro y un amarillo, con sus respectivos jinetes, que desatarán otros graves juicios que traerán gran mortandad por medio, en primer lugar, el rojo pues nos habla de guerra, de sangre, serán guerras mundiales. Leímos que dentro de esos sellos dice que cuando se abren los sellos, dice que se le dio una gran espada al caballo rojo. ¿Cuál es esa gran espada? Pues la espada, históricamente hablando, pues ha sido el instrumento de guerra, de muerte, que han utilizado, siempre se han utilizado en las guerras. Bueno, esa gran espada nos habla de este tiempo final, porque ya Dios permitió, ¿verdad? Desde 1945, una gran espada, que son, ¿qué? Las bombas nucleares, atómicas, que en un abrir y cerrar de ojos, matan miles o millones de personas. Esa es la gran espada que habla la palabra de Dios. Claro está que cuando recibió ese mensaje, esa revelación Juan, pues imagínate, la recibió hace 2000 años, pues él que iba a saber de las bombas atómicas, ¿verdad? Que iba a saber que un día Oppenheimer y antes Einstein, todo, ¿verdad? Pusieron los fundamentos para que se crearan esas bombas tan destructivas. Bueno, aquí la maneja como una gran espada, y esa gran espada tiene que ver con esas armas mortales, terribles, que serán utilizadas, porque aquí dice, en ese periodo, dice la palabra que el segundo sello es un caballo rojo que trae graves guerras, y esas guerras pues ya bueno, el mismo Albert Einstein dijo que si venía una tercera guerra mundial, pues la cuarta pues ya sería con resorteras y piedras, porque pues no quedaría nada de la tercera, ¿verdad? ¿Sí? Palabras sabias, ¿no? Hasta las piedras nos hablan. Entonces, ¿qué va a traer ese segundo sello del caballo rojo? Pues va a traer guerras mundiales, bombazos atómicos. ¿Y qué van a generar? Pues van a generar hambruna mundial, pestilencias. Imagínense, las guerras pues van a destruir los sistemas de alimentación, las tierras de cultivo, la radiación. Imagínense lo que va a generar en el mundo. Dice el tercer caballo, que es
El caballo negro dice que trae gran hambre sobre la tierra. 2 libras de trigo por un denario. O sea, los alimentos que ahorita ya están caros y que ya casi no alcanza, a mucha gente ya no le alcanza para comer ni lo básico. Bueno, en ese tiempo, pues, ahora sí que solo los ricos van a poder comer. ¿Sí? Con base a esas guerras que serán desatadas. Viene el hambre, viene la hambruna. Y con base a la hambruna, pues ¿qué viene? Viene un caballo amarillo. ¿Qué es el caballo amarillo? El caballo amarillo, acuérdense que cuando las enfermedades se dan, ¿cómo se pone la gente? Amarilla, de color amarillo. ¿Por qué? Porque bajan las defensas, el sistema inmunológico baja por la baja alimentación. Entonces, ¿qué vienen? Las enfermedades. O sea que cada sello detona un juicio, ¿sí? El caballo negro dice, trae, y el que lo sigue es el Hades, es la muerte, es el infierno. O sea, la gente muere y si no recibió a Cristo, pues va al infierno directamente. Ya está funcionando porque he escuchado predicadores que dicen que no, que está apagado el infierno. Pues, ni modo que el diablo lo haya apagado, ¿verdad? Si él se encarga de echarle más carbón todos los días. Pero no está funcionando, el infierno está funcionando. Y todo el que no recibe a Cristo va al infierno, porque así lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces vienen guerras, hambres y pestilencias, epidemias mundiales que van a provocar la muerte de miles, de millones. Vamos a leer qué dicen los sellos, para que veamos que no son inventos de uno. Apocalipsis 6, 3 al 8. Vamos a leer lo que dice. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, el rojo, el bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, que se mataran unos a otros. Se le dio una gran espada, las bombas atómicas. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades, o sea el infierno, le seguía. Y le fue dado poder, potestad, sobre la 1/4 parte de la tierra, para matar, fíjense, ¿con qué va a matar este caballo amarillo? Con espada, o sea, con guerra, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¡Qué terribles juicios! Al ser abiertos los sellos y soltados cada uno de los caballos con sus respectivos jinetes, Dios permitirá estos juicios en retribución y pago de la maldad de los hombres, y que desencadenarán cada uno de ellos de estos juicios que acabamos de comentar. ¿Sí? La promesa de paz del anticristo no se va a concretar. ¿Qué va a generar? Pues grandes guerras mundiales. ¿Qué van a traer las guerras? Hambrunas. ¿Sí? Como dijimos ya, los campos de cultivo serán destruidos. Provocarán, pues la misma hambre provocará muerte, pero también el pelearse. ¿Ustedes creen que no se van a pelear los seres humanos por los pocos alimentos y el agua que habrá en el mundo debido a las guerras? Inmediatamente, aquí tuvimos el ejemplo en el huracán Otis, ahí en Acapulco, cómo la gente salió a robar, a quitar, ¿sí?
Y por la baja inmunidad que dijimos, pues vendrán las enfermedades, las epidemias, pestes, muerte. Fíjense, y solo por mencionar, dice ahí que hasta las fieras de la tierra, dice, y con las fieras de la tierra, dice que el caballo amarillo con las fieras de la tierra. ¿Qué son las fieras de la tierra? Pues son los animales salvajes. Y aún los no salvajes tendrán que buscar cómo alimentarse en ese tiempo. Y atacarán a los mismos seres humanos. Últimamente, aún en las noticias se ha visto cómo animales salvajes, ¿verdad? Están atacando a los seres humanos donde antes nunca los atacaba. Los mismos tiburones. Yo he visto ya lugares donde no había nunca tiburones, ahorita ya están en playas donde eran supuestamente limpias de tiburones, ya están atacando ahí a muchos. Hay orcas, he escuchado, estas ballenas que se llaman las ballenas asesinas, de color blanco y negro, están atacando a embarcaciones, destruyendo embarcaciones porque tienen hambre. Los mismos osos, ¿sí? Están atacando a los seres humanos, diferentes felinos. Bueno, hasta jaurías de perros atacan ya a los seres humanos. Imagínense cómo se va a poner ahí con las fieras de la tierra. ¿Sí? Entonces, estos primeros 4 sellos, que traerán graves calamidades a los moradores de la tierra, ¿qué causarán? Bueno, van a causar hambre, muerte por medio del hambre, de la sed y del calor, porque lógicamente, pues la crisis climática seguirá adelante, ¿sí? Además, en esta primera parte, cuando se ha construido el templo, el Señor va a permitir que haya 2 testigos fuera del templo, hablándole al pueblo de Israel, diciéndole, ya no es el tiempo de tener un templo ni de andar haciendo sacrificios, porque el sacrificio perfecto lo hizo Jesús, el Mesías, hace 2000 años. Estarán 3 años y medio y ellos tienen el poder y la facultad de que no llueva en la tierra. Eso es como cuando Elías, ¿verdad? Dice que oró a Dios y Dios le dijo, durante 3 años y medio no va a llover. ¿Sí? En los tiempos de Acab, en los tiempos en el que el pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría, cuando su esposita, la Jezabel, una bruja, ¿verdad? Dirigía a la nación de Israel y los llevó a los ídolos, a Moloch y todos esos ídolos que adoraban ellos. Y por eso se peleó ahí Elías con los profetas de Baal y los destruyó. ¿Por qué? Porque Dios le respondió, pero 3 años y medio no llovió, y así no va a llover esos 3 años y medio que dura la primera mitad del día del Señor, no va a llover sobre la tierra. Qué terrible, qué tremendo, ¿sí? ¿Y de qué va a morir la gente en ese tiempo? De hambre, de sed y de calor, en esa primera mitad. Acuérdense, estamos hablando de la primera mitad del día del Señor, que dura 7 años. Estamos hablando de los primeros 3 años y medio. Dice que los testigos permitirá a Dios que los mate, el anticristo, serán expuestos 3 días y medio y después van a resucitar y van a partir al cielo. Amén. Que esa es una resurrección que hay a la mitad de la tribulación. Pero vamos a leer esto, vamos a leer Apocalipsis 7:13. Vamos a ver cómo esta cita la tomo porque habla de los que se van a salvar en ese periodo, de los que pongan su fe en Cristo. Dice Apocalipsis 7:13, 17. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Bueno, un poquito antes dice que Juan había visto una gran multitud, pero allá en el cielo. Y yo le dije, Señor, pues tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿De dónde salieron? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo.
y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tendrán lágrimas? Porque habrán sufrido. Estos son los que se quedan al tiempo de la tribulación. Muchos de ellos serán parte de la iglesia de Cristo que se queda a la tribulación y que van a morir en este tiempo y que no pierden su fe en Cristo. ¿Y de qué mueren? O sea, lo que quiero que entendamos aquí es de qué van a morir: de hambre, de sed y de calor. En el mundo vendrán esos juicios, esos primeros 4 sellos desatarán esos terribles juicios de Dios sobre el mundo, empezando por el anticristo. En esos 3 años y medio, el anticristo, aunque está ahí, no controla todavía el mundo, pero ya el mundo empieza a tomar, si ya casi está controlado el mundo por la élite que quiere traer el anticristo, pues imagínense en ese tiempo. Pero ya el poder de ser el gobernante mundial vendrá en la segunda mitad del día del Señor, o en lo que Jesús llamó la gran tribulación, ¿sí? Entonces, ¿habrá salvación todavía? Esa es una de las buenas noticias para el tiempo de los juicios de Dios. Para los primeros 3 años y medio vendrán los 4, serán desatados los 4 primeros sellos que nos habla el libro del Apocalipsis del capítulo 6 en adelante. Entonces, hay salvación todavía. Esos 4 sellos tienen que ver con la primera mitad del Apocalipsis, para que podamos entender un poquito más. O sea, es la primera mitad del día del Señor, o de los 7 años que le llamamos la tribulación. Pero viene otro periodo, que es la gran tribulación. ¿Cuándo? Cuando el anticristo se mete al templo y pide adoración ya como Dios. Y es cuando el pueblo de Israel abre sus ojos, se dan cuenta que cometieron el error, que aceptaron a un falso Mesías, y entonces ya Cristo se les revela a ellos como su Mesías Salvador. Eso es como la historia de José que decíamos. La primera vez que José ve a sus hermanos, lo regresa con su padre, le dice: vayan con su padre, tráiganmelo, ¿verdad? Y se les revela José a sus hermanos la segunda vez. Así es Cristo. Cuando vino por primera vez, no lo reconocieron, pero la segunda vez, Israel, el remanente, porque es un remanente el que se va a salvar, dice la Escritura que solamente se salvará una tercera parte del pueblo de Israel. No todos los israelitas aceptarán a Jesús, no todo el pueblo de Israel, ¿verdad?, caminará en la salvación de Cristo, solo un remanente, como los 7,000 del remanente que se salvaron en los tiempos de Elías. Es lo mismo. La iglesia somos un remanente, los que nos salvamos. No es la iglesia completa. ¿Sí me explico? Pero habrá salvación. O sea, esto lo digo para los que se vayan a quedar a la tribulación. Porque también hay muchos que enseñan dentro de la iglesia doctrinas erróneas diciendo: no, es que la iglesia tiene que pasar por la tribulación para que sea lavada y santificada. No, Cristo ya nos lavó con su sangre. La santificación viene por medio de que tú camines en el Espíritu. Ya no tiene que limpiar nada. Pero muchos se van a quedar por andar predicando esas doctrinas erróneas, falsas, que no tienen que ver con la palabra de Dios. Cristo viene, así como sacó a Noé antes del diluvio, pues así va a sacar Cristo a su iglesia. Dios mandó 2 ángeles a sacar a Lot antes de que cayera fuego del cielo, ahí en Sodoma y Gomorra. O sea,
Ese es el parámetro, la forma en que Dios ha trabajado en el tiempo antiguo. Siempre ha salvado a su pueblo. Amén. Entonces, los siguientes 3 sellos, el quinto, el sexto y el séptimo, serán desatados durante la segunda mitad de los 7 años del día del Señor, que Jesús mismo llamó en Mateo 24:15 la gran tribulación, de lo que estaremos hablando el próximo capítulo, que ya es el quinto, ¿verdad? Fíjense, apenas nos alcanza, ¿sí?, para hablar de los juicios de Dios, los juicios divinos. Amén. Hablaremos de ellos, la segunda parte de lo que es la gran tribulación, el próximo capítulo. Pero entonces, hoy para terminar, pues terminamos diciendo, pues hoy es el día de salvación. Jesús no quiere que ningún hombre se pierda, ¿sí?, a consecuencia de sus pecados. Todos los hombres estamos bajo pecado, pero por eso debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, porque Él nos limpia de pecado, nos justifica. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? Por medio de su sangre hemos sido redimidos, pero tenemos que aceptarla, tenemos que recibirla. ¿Por qué? Porque Él respeta siempre nuestra decisión, nuestro libre albedrío. Puedes rechazar a Cristo, puedes aceptarlo. Amén. Podemos rechazar su palabra, sus enseñanzas, podemos aceptarlas. O sea, Dios no creó robots, nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, hoy todavía estamos en la gracia, mientras la iglesia estemos aquí, la gracia sigue, y por gracia somos salvos. Amén. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Bueno, dice Hebreos 10, 28, 31, y con esto terminamos. Ahí lo tenemos en sus pantallas. Dice así: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, gratis? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es lo más terrible que te pueda suceder, caer en las manos del Dios vivo. Es horrendo. Bueno, mejor es caer en las manos de Satanás, porque de ahí todavía Jesús te puede rescatar, te puede salvar, pero caer en las manos del Dios vivo, ahí ya quién te rescata, si es el Dios de los dioses, por así decirlo, porque no hay dioses. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es un Dios triuno, 3 en 1. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a orar. Acepta a Jesús. Estamos a tiempo, pero quiero decirte, el tiempo se acaba. Ya nos avisó la élite maligna que el anticristo viene y ellos no andan jugando. Ellos lo que dicen, lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen el poder ahorita en el mundo, la economía, la religión, ¿verdad? Con la falsa religión esta ecuménica mundial, ya tienen el poder en el mundo. Solo Cristo los va a poder vencer cuando Él regrese al final de esos 7 años. Amén. Pero tú lo puedes vencer hoy por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Guíanos, dirígenos por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Queremos pedirte que salves nuestras vidas, que nos libres de ese día de la ira, de ese tiempo que viene al mundo, de esos 7 años de tribulación, de gran tribulación que vendrán al mundo. Pero por eso queremos recibirte hoy como nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús,
Gracias por haber ido a esa cruz, por pagar por nuestros pecados. Recibimos tu perdón, nos arrepentimos de nuestra vida en pecado y te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pues bien, bendiciones, la paz de Cristo. Shalom, recuerden, Maranata, Cristo viene y nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo permite. Amén.